Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre el sueño infantil, la crianza, la maternidad, la vida en parejas, la salud mental, entre muchos otros temas. El día de hoy, como pueden ver, me estoy haciendo un poquito de skincare, mi amor, porque realmente cuando tú tienes 2 hijos, cuando trabajas full tiempo dentro y fuera de la casa, yo en mi caso trabajo 3 días en la oficina medio tiempo, luego trabajo el resto en la casa y bueno, limpiar, cocinar y todo eso, mi amor, uno no tiene tiempo. Uno no tiene tiempo de hacer estas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Estaba haciéndome el skincare y ya tengo mucho tiempo sin postear. Tenía un ritmo bien chévere en mi podcast, una vez a la semana, y tenía 2 semanas sin publicar un podcast como tal. Entonces dije, no, lo voy a hacer ahorita y yo sé que mi público lo va a entender y le va a encantar la autenticidad de la manera en la que yo saco contenido. El podcast de hoy está dedicado 100% a los Patreons. En esta primera parte van a lograr entender los porqués y van a ver como que la mitad del podcast, pero las verdaderas respuestas de este tema la van a conseguir directamente en mi Patreon. Ahí tienen el link para el video completo. También acabo de activar las suscripciones en Spotify. Ahí también voy a empezar a subir los podcasts completos para que se puedan suscribir a Spotify y lo puedan escuchar. Claro, una vez que ustedes entran a Patreon, ahí tienen acceso a un abanico de cosas, porque entonces pueden entrar a mi Telegram. En mi Telegram hay más de 60 archivos descargables que representan libros, guías, cosas para los niños, descargables para los niños. O sea, de verdad, tenemos los foros de tema divididos por tema. Entonces tú, por ejemplo, si tu bebé ahorita está dejando el pañal, conversas en el foro de dejar el pañal y consigues respuestas en ese foro. Si tú estás en el proceso de destete, entras a ese foro y comentas en el proceso de destete. Entonces, mi Telegram es literalmente una de las comunidades más completas que yo he creado hasta ahora. Además de mi comunidad privada de Contando Ovejitas, que esas vendrían siendo mis asesorías privadas. Aquí abajo yo les dejo el link de todos mis productos, todas las guías, todos los precios, todo de todo, para que entonces tú logres conseguir la información que te vaya a beneficiar en este momento de tu vida. Y no se olviden de pasar por mis otros podcasts para ver si hay algo que te interesa y te puede ayudar. Este podcast va a ser quizás uno de los más elementales de todo mi contenido, tanto acá como en Patreon, como en Instagram, porque es un podcast tutorial sobre cómo eliminar los despertares en mitad de la noche gradualmente en bebés mayores de 6 meses. Les voy a explicar brevemente por qué a los niños de 6, 5 meses hacia abajo en realidad no podemos hablar de eliminar despertares hasta que la alimentación complementaria esté establecida, pero principalmente vamos a hablar de por qué ocurren los despertares, cuáles son los despertares fáciles de eliminar, cuáles son los despertares que nos indican malestar, cuáles son los despertares que nos indican un hito de desarrollo, cuáles son las características de un despertar que indica malestar de dientes, pero sobre todo, cómo ir eliminándolos y cómo ayudar a que el bebé esté siempre encajado en su ritmo biológico para ir madurando el sueño y que no se quede estancado en ninguna etapa que tenga que ver con los avances hacia la maduración del sueño. Vamos a explicar brevemente qué significa la maduración del sueño. El sueño es un proceso madurativo, el sueño es un proceso evolutivo, en eso estamos completamente de acuerdo. Los bebés van pasando por múltiples ciclos, múltiples progresiones y múltiples regresiones que ya sea los ayudan a progresar en la alargación de sus horas continuas, donde el niño poco a poco, cada 60, 90 minutos de ciclos de sueño, que es donde ocurren los micros despertares, el niño poco a poco va uniéndolos y va encajando y va enlazando esos micros despertares y los va autogestionando. ¿Qué pasa? Que hay etapas en las que es imposible, biológicamente imposible para el bebé autogestionarlo sin ayuda. Ya sea que esta ayuda sea una muletilla que tenga que ver con hambre o que sea una muletilla que tenga que ver con apego y con la reafirmación del apego. Entonces esas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar y de ejercer hábitos en mitad de la noche que le indiquen al niño cuáles son las interacciones que van a ocurrir en mitad de la noche y cuáles son el tipo de interacciones que van a ocurrir en el día. Porque, ¿qué es lo que generalmente pasa
con los bebés que duermen bien y con los bebés que duermen mal. Resulta que más del 60% de los bebés duermen bien. Y cuando duermen bien, esto quiere decir, en mi opinión de experta, como muchos saben y todos pueden comprobarlo en mis credenciales, todos esos links están en Instagram, dormir bien significa que el bebé va acorde con su edad biológica de sueño. ¿Qué significa esto? Que cuando el bebé tiene 5 meses te puede dar 5 o 6 horas seguidas. Cuando el bebé tiene 9 meses te puede dar 9 o 10 horas seguidas. Y el bebé muy naturalmente y muy correctamente comienza a dormir toda la noche. Y cuando les digo toda la noche estoy hablando de 10.5, 11.5 a 12 horas corridas sin pedir absolutamente nada. Sí, eso existe. Eso es dormir toda la noche y hay bebés así. Entonces, ese es un bebé que duerme bien y ese es un bebé que va correctamente madurando sus sueños. Ahora bien, hay bebés que duermen mal. Hay bebés que desde el día 1 se levantan cada 1.5 horas, cada 2 horas y nunca se salen de ese ciclo. Siguen pidiendo tetas, siguen pidiendo asistencia, o sea, tienen 5 meses, tienen 10 meses, tienen 15 meses, tienen 2 años y todavía se levantan cada 2 horas, cada 2 horas y media, cada 3 horas. Cuando uno ve ese patrón, cuando vemos que el niño no logra hacer para nada la conexión de sueño solo, es ese momento en el que decimos, este bebé no va acorde a su edad biológica de sueño y necesita ayuda. Hay demasiada controversia con el tema de las entrenadoras de sueño y de la educación del sueño, porque en el pasado tanto madres como matronas, como pediatras y algunas sleep coaches. Y cuando digo algunas son, mínimas, porque de verdad no conozco ninguna sleep coach que aplique el método de dejar llorar, pero en el pasado eso era lo que se aplicaba. A los bebés que no dormían bien, los dejaban llorar. Y cuando les digo los dejaban llorar, me refiero al método de meter al niño a las 7 de la noche y no volver más hasta las 7 de la mañana, día tras día tras día, hasta que el niño finalmente entiende que sus padres no vuelven y comienza a desarrollar una especie de abandono nocturno. O sea, entiende como que de noche no hay ningún tipo de cuidador. Y eso a la larga se ha demostrado que genera cortisol alto en el cerebro y el cortisol alto puede modificar el cerebro del niño para mal. Puede hacer conexiones neuronales muy cortas, puede hacer que el niño tenga un trauma, una ansiedad por separación mucho más fuerte, entre otros. O sea, realmente todos los bebés experimentan ansiedad por separación, todos los bebés experimentan llanto cuando estamos eliminando alguna toma, etcétera, pero es muy diferente la relación y el concepto que el niño procesa, a diferencia de cuando el cuidador simplemente no se aparece más y hay un rompimiento de esa confianza entre el cuidador y el bebé. Ahora bien, cuando los niños duermen mal, ¿qué hacemos? O sea, me estás diciendo que tengo que aguantar que el niño se despierte cada 2 o 3 horas hasta los 6 años. Absolutamente no. Así como hay niños que tienen problemas de habla y necesitan un terapeuta del habla, así como hay niños que tienen problemas motrices y necesitan un terapeuta, un fisioterapeuta, los niños que tienen problema del sueño necesitan una terapeuta del sueño, una consultora del sueño. Nosotras que hemos visto ya, yo estoy muy cerca de cumplir las 1000 familias a las que yo he ayudado. He visto demasiados bebés, demasiadas familias, demasiadas configuraciones familiares y entiendo que si bien es un proceso madurativo, es demasiado importante que las familias y todas las personas que vivan alrededor de ese bebé estén alineados con las necesidades de ese bebé para lograr que el bebé logre por sí mismo la maduración poco a poco de su sueño y logre alcanzar lo que a él le toca dormir basado en su edad. Las técnicas y todo eso son miles, porque de verdad es que cada familia es un universo,
Por ejemplo, tengo familias que son colecho, semicolecho, no colecho, papá trabaja, mamá es la que trabaja, ambos trabajan, lo cuida la abuela, el bebé va a maternal. O sea, de verdad hay demasiadas maneras, cada caso, cada familia es un proceder distinto. Yo soy de las sleep coaches que pide fotos, video, ok, cuéntame más, ya va, pero ¿cómo haces cuando tú haces esto y esto? ¿Me puedes explicar exactamente qué tú haces con el bebé? Entonces, basado en esa data que yo recolecto de las familias, desarrollo un plan único y específico para cada familia. Si tú estás siguiendo en Instagram o en TikTok o donde sea una sleep coach que solamente te vende planes genéricos o solamente te vende cursos y videos, eso es un red flag para mí. Yo preguntaría como que, pero ¿cuándo puedo hablar contigo? ¿Cómo puedo hablar contigo? Tengo demasiadas clientas que han venido a mí después de otras sleep coaches y me dicen, chama, o sea, contraté a la top de acá de Estados Unidos, que es Taking Care of Baby, y todo me pareció muy robótico. Cada vez yo tenía 3 llamadas, podía hablar con la persona y cada vez que la llamaba, lo único que hacía era repetirme, vuelve a leer tu plan como una grabadora. Entonces ya por ahí esa dinámica, esa empatía como que no funciona. Porque si la mamá está volviendo a ti buscando más respuestas y buscando más dudas, porque algo de lo que tú dijiste que hiciera no está funcionando o simplemente mamá está atascada en una etapa de la que no se puede salir y hay que echar para atrás y hay que volver a aplicar otras cosas y hay que irse por los caminos verdes para lograr que el niño vuelva a crear un lazo de confianza tan fuerte entre su espacio y el cuidador que él finalmente, su cerebro le dice: estoy bien, todo está bien, este es mi lugar seguro, yo aquí voy a dormir tranquilamente. Entendido el tema de la maduración del sueño, yo les voy a dejar acá también el link de cuáles son mis métodos de entrenamiento por si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere investigar un poco más sobre la manera en la que yo manejo y gestiono a mis familias para que logren ese balance, esa armonía y esa crianza única y especial que caracteriza tu cultura familiar y lo que para ti representa paz y tranquilidad y felicidad. También voy a dejar los links de mis guías y los links de mis asesorías. Si tienen más preguntas, me pueden contactar por acá, por Instagram, por WhatsApp, por donde sea, de verdad. O sea, acceso a mí tienen. Ok, ahora vamos directamente con el tema de los despertares. Asumamos que ya tú tienes controlada la rutina. Tú tienes un bebé que se duerme temprano porque ya tú entiendes que los bebés tienen que ir con el ritmo circadiano de la Tierra. Es decir, ellos se duermen cuando se va el sol y se levantan cuando aparece el sol. Digamos que ya eso está listo. Tú pones a dormir a tu bebé a las 7, 7 y media, máximo 8 de la noche, dependiendo de la edad. Los bebés entre 6 y 12 meses deberían siempre dormirse súper temprano. O sea, apenas se va el sol, en ese momento el niño a los pocos minutos, a la media hora se debe dormir. Pero digamos que entre las 7 y las 8 tu bebé se duerme, pero tu bebé tiene un despertar fijo a las 9, 10. Tiene un despertar fijo a la 1, 2 de la mañana. Tiene un despertar súper fijo a las 4, 5 de la mañana. Y termina despertándose hacia las 6:40, 6:45, 7 de la mañana. Entonces estamos hablando de 4 o 5 despertares donde tú realmente no tienes la menor idea de dónde empezar a gestionar cómo quitar eso. O sea, realmente cuando uno es mamá primeriza, uno piensa que lo que te está pasando es la regla y que realmente no hay nada que tú puedas hacer. Sobre todo las cuentas de lactancia y maternidad te van a decir, no, tú no puedes hacer nada, el sueño es madurativo, eso no se entrena, que tú eres una abusadora si llegas a entrenar. Cuando en realidad es un problema que las cuentas de maternidad y lactancia digan eso, porque eso evita que los padres busquen información sobre qué podrían estar haciendo que afecta el sueño del bebé. Entonces nunca se enteran de las cosas que no están haciendo bien y por ende el sueño nunca va a mejorar. Porque entonces cuando un niño tiene un patrón de que duerme mal, no es que empieza a mejorar con el tiempo. En realidad la mayoría de los niños
arrastran esos malos hábitos y se va volviendo una bola de nieve cada vez peor y peor y peor y peor y peor de gestionar, porque entonces ya el niño habla, se sienta, camina, gatea, se baja, intenta abrir la puerta, intenta ir a la cocina, no sé qué, tal, vuelve, se queda despierto en mitad de la noche, se vuelve una pesadilla. Así que si tú eres una mamá de un niño de más de 2 años que definitivamente no maduró el sueño, debes contactarme, porque ya después de los 2 años se vuelve un problema de disciplina, límites, comportamiento y pues obviamente la maduración del sueño. Entonces digamos que tú tienes un bebecito de 6 meses, me estás viendo en un momento clave entre los 5, 6 meses antes del año y estás intentando ver cómo gestionar esto. Lo primero que hay que entender es que para que la noche pueda mejorar, el día debe mejorar. Entonces, mejorar la rutina del día es literalmente tu única labor en el día a día con tu bebé, ¿ok? Las personas que estén interesadas en saber cuál es la rutina que le toca a tu bebé, por favor déjenme un mensaje, preferiblemente por Instagram, porque ahí les voy a pedir el correo y la edad de tu bebé y yo te voy a mandar la rutina que le toca a tu bebé. A las personas que se unen al Patreon, ahí tienen todos esos descargables, todos esos archivos, todas esas guías de sueño, todo ese material jugoso e importante al cual van a tener acceso completamente gratis una vez que se unan al Patreon. Pero volviendo al punto, lo principal es cambiar el día, ¿no? Cuando tú tienes un bebé que duerme súper bien en el día, que está encajado perfectamente en sus ventanas de sueño y que toma y consume comida muy bien, pues la noche va mejorando poco a poco, muy gradualmente. Es cuando más podemos hablar de la eliminación de tomas, muy gradualmente. Ahora bien, ¿por qué les digo que el día es demasiado importante? Porque los bebés que los ponen a dormir entre las 7 y 8 de la noche y se levantan a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, eso me está diciendo que el niño no tiene buenas siestas y que constantemente está sobrecansado, está llegando hacia la noche sobrecansado. Les voy a explicar algo muy sencillo de entender. Entre las 6 de la tarde, hacia las 6:30, 8 de la noche, ocurre un pico de melatonina muy importante. Y son 2 gráficas que empiezan a ocurrir simultáneamente, ¿ok? Imagínense que esta es el cortisol, que vendría siendo la hormona del estrés, que vendría siendo pues si el niño durmió o no durmió en el día, el ángulo en el que esté. Y esta es la melatonina. En ese momento, hacia el final del día, ambas gráficas empiezan a subir, ¿ok? Porque ahí te están indicando que el bebé necesita dormir porque ya es hora de hacer la higiene del cerebro, La melatonina sube y el cortisol también. Entonces, si tú no aprovechas de poner a dormir al bebé temprano, el pico de melatonina, la gráfica de la melatonina empieza a ser así, pero la del cortisol sigue subiendo. ¿Ok? Sigue subiendo. Entonces, cuando hay demasiado cortisol en el cerebro del bebé, el cerebro activa un mecanismo de defensa que ocurría cuando nosotros los seres humanos éramos nómadas y no teníamos civilizaciones establecidas. ¿Qué significa eso? Que si había una pequeña tribu de humanos y les agarró la noche y no habían montado la tiendita, como decir el refugio, la cosa, o de repente se les aparecía un leopardo, una cosa ahí que los quería, una amenaza de algún tipo, los humanos tenían que mantenerse despiertos y poder huir, poder agarrar lo que fuera y tener tanto energía como la estamina para poder ponerse a salvo. Entonces, el cerebro, una vez que el cortisol está muy alto, que es la hormona del estrés, libera adrenalina, ¿ok? Y es por esto que ustedes notan y que muchas de ustedes me dicen, Chama, es que mi bebé en las noches se pone eléctrico antes de dormir. Ok, esa electricidad déjame decirte que es una energía falsa. Es una energía que está ocurriendo porque el niño ya se cansó. Te pelaste la hora de ponerlo a dormir en el pico de melatonina y entonces ahora el niño tiene más energía que nunca, pero a la vez está más cansado que nunca y te va a costar mucho más dormirlo. Y esto que les voy a decir, les va a volar la cabeza.
Pero para el cerebro poder dormirse necesita energía para mandarse a apagar. O sea, para que un cerebro descanse, tiene que estar descansado. Y eso es una de las cosas que la mayoría de las abuelas y la mayoría de las personas no lo entienden. Que tú no puedes tener al bebé despierto hasta que colapse del cansancio, porque ese sueño va a ser de mala calidad, ese sueño va a ser chatarra, ese sueño no va a ser reparador. Generalmente los niños no pueden llegar a la etapa REM, a la etapa REM, que es la más profunda, que es donde el cerebro naturalmente se limpia, hace las conexiones más importantes, ocurre el sueño más reparador. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar para evitar esos mini despertares? Es específicamente que el niño asegurar el estilo de vida que le permita al niño dormir de día. Ahora bien, muchos padres entran en colapso mental y nervioso cuando tú les dices, mira, es que tú no puedes andar en la calle todo el día como antes. Realmente los bebés necesitan un lugar estable, un lugar predecible, un lugar cómodo, un lugar que de verdad promueva el sueño de calidad para el bebé. No puedes esperar que el niño se acostumbre a dormir en el coche, en el carro, en la silla del comedor, en los muebles de la casa de la abuela. O sea, realmente la gente sueña con ese estereotipo de bebé que duerme divino en todas partes, cuando en realidad la mayoría de esos bebés están teniendo un sueño muy chatarra. Realmente nunca están descansando como tal el cerebro. Sus cerebros siempre quedan como en estado de alerta, ya que les está entrando demasiada luz, hay demasiado ruido, o sea, su instinto de que, hey, te tienes que despertar en cualquier momento para huir, se mantiene activo. Entonces, por eso es súper importante y a mí me parece lo más respetuoso del mundo decir, mira, ¿sabes qué? Yo no salgo a tales horas porque a esa hora mi bebé hace la siesta y necesita hacer las siestas en su espacio, en su cuna, en su corral, en donde sea que tú le tengas destinado al bebé dormir. Entonces, siestas de calidad en un lugar predecible para el bebé. Dormir en el pico de melatonina que ocurre entre las 6:30 hacia las 8 de la noche. Es lo ideal para que entonces siempre agarremos al bebé con la melatonina alta y no con el cortisol alto. Obviamente asegurarnos que el bebé come muy bien de día. Luego de los 5 o 6 meses los bebés se distraen demasiado. Es una etapa demasiado wow, demasiado boom para ellos porque se sientan, están empezando a querer gatear, están empezando a manejar mejor sus manos, están introduciendo la alimentación complementaria. Entonces el día es wow, o sea, el mundo es todo para explorar, ¿me entiendes? Ellos están muy concentrados en explorar y disfrutar todo alrededor. De verdad que los 5 o 6 meses es una etapa hermosa. Sin embargo, como los bebés están tan distraídos, amando el mundo, dejan de comer, dejan de mamar efectivamente, dejan de hacer tomas efectivas en el día. Ahí es cuando tú vas a notar, chama, pero es que el bebé no quiere, me voltea la cara, chupa 3 minutos y se distrae, no sé qué, ok. Tú tienes que entender la etapa en la que el bebé se encuentra y dar teta, dar el tetero en un lugar calmado y donde remuevas estímulos, un lugar aburrido, un lugar de repente más oscuro. Inclusive puedes poner música clásica, puedes poner ruido blanco para dar teta cada vez que vayas a dar teta, o intentar como que un lugar más tranquilo para dar teta, porque esa es la única manera en la que tu bebé se va a concentrar en mamar de manera efectiva y nos aseguramos de que al bebé le llegue la grasa de la teta, porque si él constantemente está nada más mamando la puntica y nada más, ahí sabemos que no está la grasa de la teta y que eso no lo llena bien, y que si el bebé no está llenito no va a dormir suficiente. O sea, queremos que el bebé esté llenito pero no demasiado, pero definitivamente asegurarnos que tiene la pancita llena todo el día. Este es el final de la parte gratis de este podcast. En la siguiente parte voy a hablar entonces de cómo proceder en cada despertar, realmente cómo eliminar la muletilla más difícil, que es la teta. Este podcast va a quedar categorizado tanto en destete como en sueño infantil en mi Patreon. Te recomiendo full que te vuelvas parte de mi Patreon. Ahí no solamente vas a conseguir los podcasts extensos, sino que también, como les dije, vas a tener acceso a mi Telegram. En mi Telegram vas a poder hacer todas las preguntas que tú quieras sobre destete, sobre sueño, sobre pañal, sobre disciplina,
sobre pareja, sobre trabajo, desde casa. De verdad, nosotros ahí hablamos de todo. Te recomiendo full que te unas. Y cualquier pregunta, cualquier cosita, por aquí, por privado en Instagram, por WhatsApp, donde tú quieras. Estaré ahí para ustedes. Nos vemos en la parte extendida. Ok,